Bienvenidos a Historias a Bordo, un podcast de Navegarte por Factoría de Cohesión. Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta obra de teatro del ciclo Navegarte. Mi nombre es Sergio Miranda, soy el guionista de las mismas y a nosotros dentro del proyecto en producción siempre nos gusta poner un poco el broche final de estas obras de teatro que hacemos, dando un poco de contexto histórico y cultural de las historias que nosotros hemos recogido a nivel de investigación en historias como el Archivo Histórico Provincial o los propios archivos de la Compañía de Vapores, para ponerles aquí en este escenario improvisado que hemos montado en el barco, dando un poco de contexto histórico-espacial precisamente del barco. Este es el Correillo de la Palma, fabricado en 1912 en Inglaterra, tenía 67 metros de eslora y podía llevar hasta 196 personas. 196 personas con asterisco, paréntesis y notas a pie de página, porque solía llevar muchas más de 196 en la gran mayoría de sus viajes. Este barco llevaba correo, llevaba personas, llevaba carbón, llevaba plátano, llevaba toda una serie de cosas, este barco y otros de su clase, y se convirtió en este y otros barcos de su clase en el centro neurálgico de todo lo que tenía que ver con la interconexión del archipiélago. Nosotros aquí lo que hemos intentado es poner en el centro de la obra lo que tiene que ver con las comunicaciones. En el resto de obras hemos tratado a los pasajeros, hemos tratado a los polizones, hemos tratado el comercio. En este estamos hablando de las historias que iban a bordo del barco y de cómo este barco en su momento fue la modernidad. Si yo quiero mandarle un mensaje ahora a un amigo, a un compañero que está viviendo en Japón, al otro lado del mundo, tardo más en escribirlo que en enviarse. Tardo más en pensarlo y ponerlo en palabras que el mensaje en enviarse y llegarle. Esto es una anomalía histórica. Esto a lo largo de la historia es la más completa y absoluta de las excepciones. Y estamos hablando de que antes podía llegar perfectamente a tardar 15 días en llegar una carta de un lado a otro. Este barco reducía esa distancia a 72 horas. En este momento histórico en el que estamos hablando, estos dos personajes, estos dos hermanos, no están solo separados a nivel espacial y a nivel temporal, sino que también notamos esa distancia a nivel de comedia, notamos esa distancia emocional entre ellos. Tenemos por un lado a la hermana, que está trabajando en casa de gente fina, en casa de los Montes de Oca, ha cogido la manera de hablar y la manera de imitar esos códigos del lenguaje que tienen en las casas de la gente fina. Intenta no preocupar a su hermano de las penurias que está pasando, mientras que su hermano, por otro lado, que encarna más ese estereotipo del agricultor que se ha quedado en el pueblo, intenta no preocuparla demasiado con las penurias que están pasando por las malas cosechas de plátano. Aquí en Canarias teníamos dentro de ese monocultivo y de prácticamente todos los monocultivos que hemos tenido en el archipiélago, la dicotomía de que el dinero de esos monocultivos se va fuera a empresas de capital extranjero, pero el trabajo, todo lo que tiene que ver con el capital laboral, lo seguimos aportando nosotros, y esos vaivenes del dinero internacional hacía que, pues depende de lo que dijera la bolsa de Londres con respecto al plátano en el Canary Wharf, pues a lo mejor no comías y tenías que irte a otra isla a trabajar. La siguiente figura que tenemos en la obra es la de Casimiro, este grumete, este carbonero, que ejerce una figura bastante interesante, bastante desconocida a nivel histórico, que es la del lector público. ¿Qué es un lector público? Si tú eres una persona en el Vallehermoso de La Gomera del siglo XIX, no puedes escribir una carta la gran mayoría de las veces porque no te han enseñado a leer y escribir. Entonces se lo dictas a una persona. Y cuando la carta te viene de vuelta, ¿quién la lee? A veces te lo leía el propio empleado de correos, pero muchas veces lo que se hacía es que todas las cartas iban a parar a la parroquia local y se hacía una lectura en común, casi en la plaza del pueblo, aireando lo que sea que hubiera en esa carta. Claro, eso, pues imagínate tú la cantidad de personas que se asomarían a esa plaza no para que les leyeran la carta, sino para ver las cartas de los demás, a poner la oreja, a ver qué les llegaba, como dice Casimiro, el chisme, el cotilleo, a ver qué era lo que ocurría. Y muchas veces, de hecho, la situación podía ser tan paupérrima, tan poco dinero, que existían las cartas comunales. O sea, tú cogías un folio como este, lo doblabas entre tres, y cada uno de los espacios de ese doblez entre tres lo tenía una persona y pagaban entre todos la carta, porque no les daba dinero para pagarse una carta individual. Eso era un lujo a lo mejor en ciertos momentos económicos. Con todo esto, poniendo un poquito el broche final de este pequeño coloquio, lo que pretendemos a este nivel de comedia, que espero que hayan disfrutado, es hacerles a ustedes partícipes dentro de este vaivén comunicativo que ocurre dentro del barco, de esta distancia que separaba a estas personas e intentar reducir esa distancia entre el pasado y el presente mediante un teatro que
hable un poco con el público y rompa un poco esa cuarta pantalla invisible que el tiempo separa de estas historias que hemos rescatado. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por contar con nosotros y esperamos que sigan contando con nosotros en años venideros para el ciclo de Teatral Navegarte. Gracias de nuevo. Factoría de Cohesión ha sido beneficiaria de una subvención para la realización de proyectos culturales por parte de entidades sin ánimo de lucro, otorgada por el Cabildo de Tenerife en su convocatoria 2024. El proyecto ha recibido una ayuda de 22.000 euros, destinada a impulsar iniciativas culturales que contribuyan al desarrollo social, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los tejidos asociativos de la isla. Esta subvención pone en valor el papel de las entidades sin ánimo de lucro como agentes clave en la dinamización cultural del territorio.